pero brutal. Mire, asumimos la conversación a otra visión, la del alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, que ha puesto el acento en cómo se ha ido de alguna manera intentando organizar de una manera muy particular en la atención de los pacientes. Dice el alcalde que está en vivo en directo con nosotros. Buenas tardes, alcalde. Quiero revisar su Twitter, que es bastante claro respecto de su denuncia. El hospital de Talagante nos acaba de avisar que solo atenderá a las categorizaciones C1 y C2. Eso significa que aquellos que no estén con serio riesgo vital simplemente no se atenderán, evidenciando el colapso sanitario a nivel provincial. Debido a esto, nuestros SAR y SAPU se verán más congestionados que nunca. Hacemos un llamado a solo acudir a las urgencias en caso estrictamente necesario. Lamentablemente, deberán decretar cuarentena en Talagante. Parte de las declaraciones en Twitter que el alcalde Álvarez, que está con nosotros en vivo en directo, planteó. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlo y gracias por la invitación. Igualmente, alcalde. Yo me imagino, infiero que esta categorización tiene que ver con intentar descongestionar un poco los hospitales, el de Talagante en particular. ¿Nos podría explicar en detalle qué significa que solo personas C1 y C2 serán atendidas en las emergencias de los hospitales y en particular en el suyo de Talagante? Bueno, yo voy a hablar de mi realidad local, digamos, sí, claro, porque yo conozco acá en Talagante. Efectivamente, nosotros recibimos un comunicado de ayer domingo en orden a indicarnos que aquellas condiciones que no supusieran un riesgo vital, que es calificación C1 es riesgo vital inminente, C2 es riesgo vital ahí como entre Tongoy y Los Vilos, C3, C4, C5, digámoslo, es que no se va a morir. No iban a ser atendidos en el hospital y esto provocado por la contingencia COVID. Eso efectivamente hice ese comunicado, hice ese llamado porque todas esas personas que no serán atendidas en el hospital en el fondo van a rebotar directamente al SAP o al SAR, que son los servicios de atención de urgencia de la APS, de la atención primaria salud municipal. De hecho, alcalde... Entonces uno tiene que comunicarle a la comunidad, ser sincero y transparente en orden a que tienen que entender que lamentablemente eso va a generar una demora en sus atenciones, sí. Sin duda. Van a haber atenciones incluso a nivel de cirugía, quizás que no sean tan complejas, que simplemente se van a tener que demorar mucho más, porque recuerde que la APS no tiene cirugía. Nosotros no manejamos cirugía o intervenciones quirúrgicas más grandes, digamos, y bueno, va a generar alguna demora o problema en su atención. ¿Alcalde? Esto es con el ánimo también de comunicarle a la ciudadanía, a nuestros vecinos y vecinos de Talagante, que sepan la realidad que estamos viviendo y que frente a esa realidad también asuman un comportamiento en lo que tiene que ver de que si van a ir al servicio de urgencia van a saber que van a tener que esperar, que las demoras van a ser más grandes, porque no es que los funcionarios del hospital no quieran atender, o el hospital en sí, sino que es simplemente que la contingencia. Alcalde, hoy día es el momento de evitar la urgencia sea como sea, no solamente por COVID. O sea, le quiero mostrar a la gente la gráfica para que usted entienda bien qué es ser C1, C2, C3, C4, C5. Pero hay que tratar de evitar a toda costa la emergencia, la urgencia de un hospital. O sea, yo le digo a mi niño, cuidado con accidentarse, no hagan esto, evitemos conductas de riesgo, porque no está el sistema sanitario hecho hoy día para recibir accidentes, leceras, tonteras. Eso tenemos que evitarlo sí o sí. Ahora, respecto del COVID, usted dice, chuta, yo soy C1, soy C5, es súper clara la gráfica. C1, paciente que está siendo atendido de inmediato en urgencia, es un paciente grave que tiene riesgo vital inminente y pasará inmediatamente a un box de reanimación. Perfecto, atendido sin problema. C2, es un paciente grave también, sin riesgo vital inminente, se requiere evaluación médica urgente, de ser necesario, pasará a un box de atención en espera de una evaluación médica. C3 es un paciente con una complejidad media, puede progresar rápidamente a estado grave, esperará un llamado de box a categorización y regresará a la sala de espera general hasta que lo llame el médico, es decir, va a ser evaluado y luego espera, ¿dónde? La sala de espera. C4 y C5 ya es un paciente que no tiene riesgo vital, condición no urgente, de complejidad baja, permanecerá en sala de espera general, puede consultar, ahí lo que dice el alcalde, en CEFAM, SAPU, SUR o llamar a Salud Responde. Si decide esperar, será atendido después de C1, C2 y C3. Y el C5 es una consulta general sin complejidad, puede consultar en su CEFAM, SAPU, SUR o llamar a Salud Responde, y si decide esperar, será atendido después de los C1, C2, C3 y C4. Evite las urgencias si usted es C4 y C5. Doctor, hoy día estamos en contacto con el alcalde de Talagante, quien
hizo pública esta situación, pero yo tengo entendido que en el Hospital de la Católica esto ya se hizo hace una semana, en que se hizo un llamado muy honestamente a decir, si usted viene a urgencia al Hospital de la Católica en Marcoleta, solo tiene que venir con riesgo vital, si no, no lo vamos a poder atender. Fue un poco lo mismo, se derivaron a otros centros de la red de la Católica, porque efectivamente es similar. En el fondo, esta categorización, como bien ponían en la gráfica, ha existido siempre. La llegada al hospital, a la urgencia, lo que se conoce como el triage. En general, el triage. Entonces, claro, a veces se genera tensión en la urgencia porque uno llega primero y uno espera, pero acá efectivamente el paciente, según el paciente, llega en paro, casi en paro, y llega en el fondo muy grave y pasa directo al reanimador y tiene riesgo de vital inmediato. O sea, el paciente muchas veces entra en paro cardiorrespiratorio, entran masajeándolo o entran con una hemorragia digestiva, una cosa bien llamativa. Y el C2 es un paciente que está gravísimo, que no está con la muerte inminente, pero va camino hacia allá. Lo que nos pasó a nosotros la semana pasada fue algo así. Teníamos los boxes de atención ya esperando ingresar gente, porque el hospital estaba con ocupación cercana al 99%, por lo tanto la subida de pacientes de urgencia hacia los pisos estaba enlentecida, por lo tanto solo nos quedaban disponibles los boxes de reanimación, que siempre tienen que estar abiertos. Entonces lo que se hizo esa vez fue derivar o a San Carlos de Apoquindo, que estaba menos congestionado, o hacia la urgencia del Centro Médico San Joaquín. Un poco la estrategia de nosotros acá es derivar hacia el SAPU o al APS, que es un poco lo mismo, a derivar a otros centros, porque no había sotas los reanimadores disponibles, ¿ya? Es por la alta congestión, porque están ocupadas las camas por pacientes COVID y también por pacientes no COVID. Esa es la realidad de las últimas, diría, 2 a 3 semanas que vienen creciendo la situación. Doctor, es que perdón, antes ya me gustaría si usted nos pudiera dar una luz, porque muchas veces uno dice, ok, C1, C2, C3, C4, C5, ¿cómo saber si uno está en qué categoría para ir a un SAPU o para ir directamente a una urgencia? Si nos podría poner algún ejemplo para entender quiénes deberían ir hoy día, porque la realidad de lo que está pasando en Talagante, usted lo cuenta, pasó la semana pasada en el Hospital de la Católica en Marcoleta, ha pasado en otros sistemas de salud, tanto públicos como privados. Más o menos para hacernos una idea, C1 es un paro respiratorio o un accidente grave. Sí, claro, en el fondo es muy poco probable que un paciente siendo C1 C2, pueda llegar por los propios medios. Si uno decide y puede llegar por los propios medios, es probable que se encuentre de C3 hacia abajo. Ya en general los pacientes más graves son trasladados o por la familia o por una ambulancia. Ya un paciente en C1 es un paciente que llega con insuficiencia grave de algún órgano, insuficiencia respiratoria, compromiso de conciencia, insuficiencia, una falla cardíaca, un paro, etcétera, etcétera. Entonces un paciente que requiere soporte vital inmediato, si no va a fallecer. Ese es un paciente C1. Y un C2, un paciente que está muy grave y que requiere soporte no inmediato, pero urgente, en los próximos minutos, en la próxima hora. Entonces, pudiese estabilizarse. Si sospecho que tengo apendicitis, ¿qué soy? ¿C2, C3? Yo diría que una apendicitis podría ser entre un C2 o un C3. La apéndice, por ejemplo, una apendicitis, a diferencia de otros cargos quirúrgicos, la apendicitis muchas veces nosotros la observamos. Cuando tenemos duda, una apendicitis aguda, si uno la observa, la mira, lo deja antibiótico y ve qué pasa. Y uno espera de repente 24 o 48 horas y ver si se le pasa o no. Entonces uno pudiese observar. Si llega una peritonitis, evidentemente que pasa a ser C2 o C1, es diferente. Pero una apendicitis, cuando uno tiene el dolor inguinal al lado derecho, qué sé yo, te molesta, está con un poquito de fiebre y hay duda, y uno puede hacer una imagen y queda dudosa, lo que no hace es, le manda, mire, váyase para la casa y reconsulte en las próximas 12 o 24 horas con las siguientes cosas. Si hay signos de peritonitis, pasa de otra categoría y tiene que quedarse. Pero por ejemplo, una sospecha de apendicitis o que está partiendo, pudiese esperar un poquitito, por ejemplo. Perfecto. Yarna. Doctor, el ministro de Salud ha sostenido permanentemente que no se está presentando el llamado dilema de la última cama, pero parece que es una acepción un poco estricta de ese concepto, porque cuando se da la situación que usted describe, de que sencillamente se cierra la atención de urgencia, eso ya no es el dilema de la última cama, sino que no hay cama, sencillamente no hay ni siquiera la posibilidad de llegar al dilema. El dilema de la última cama, lo que se plantea, hay que hacer los papers en trabajo, es elegir paciente, una cama, uno vive, uno muere. Este tema de la elección de paciente
no solo en COVID, en periodos pre-COVID, yo diría de que tengo conciencia, sobre todo trabajando en el fondo en salud, pasa, no frecuentemente, pero a veces los hospitales no tienen camas de cuidado intensivo, entonces está la posibilidad ahí de trasladar externamente y ahí trasladar al sector privado. Yo trabajé años en el Sotero del Río antes de trabajar acá y nos pasaba no infrecuentemente que nos quedábamos sin cama en cuidados intensivos. Reemplazaba la unidad de urgencia, tenía algunos boxes como cuidados intensivos, y si también se llenaban esos boxes, bueno, ahí se buscaba el traslado. A pesar de toda esta complejidad que existe en este momento, la ocupación de camas todavía no es 100%. Existe una posibilidad por aquí y por allá. En región metropolitana estamos al 97-98. Y hoy día, por ejemplo, en Marcoleta, camas de cuidado intensivo, hicimos en la mañana 1 o 2 y ya la usamos. En este momento no me quedan camas de cuidado intensivo, pero tengo posibilidad de sacar pacientes. Pero ahora estoy lleno en este momento. Aysén está lleno, tiene el 100% de las camas ocupadas. Punta Arenas tiene un poco menos. Entonces el sistema global tiene algunas camas, pero a mí no me sirve un paciente que está en Arica si hay una cama disponible en Concepción, por ejemplo. No tiene demasiado sentido en un paciente grave, estoy hablando, porque no está la disponibilidad. Entonces, en lo global, si nos ponen los números globales, las camas todavía existe cierta posibilidad. Sin embargo, el sistema está llegando a su techo y la posibilidad de crecer con más camas, por todo lo que vimos al principio de esta protesta en el Barros Luco, que se replica en todos lados, en que no hay más personal, se ve difícil crecer con más camas. En el fondo, seguir creciendo, ¿con quién? ¿Quién va a ver esas camas? Porque efectivamente difícil. Eso es súper importante destacarlo, doctor. Hay muchas personas que de pronto entienden, o la autoridad se ha preocupado de comunicar, que el aumentar en camas es poner un ventilador y una cama. Y es mucho más que eso, se requiere de personal especializado, en muchos casos altamente especializado, y vemos en el Barros Luco, y es algo que se replica en muchas partes, que el personal no está, que hay un 25-30% de personal de salud que está con licencia, muchos de ellos por estrés, no pueden tomar vacaciones, están al límite. Usted dijo una frase, dijo, el sistema está tocando techo. El sistema y también, creo, también los trabajadores. En el caso del Hospital Clínico de la Católica, doctor, tanto Marcoleta como San Joaquín y San Carlos de Apoquindo, ¿cuál es la situación actual? Diría que bastante similar al resto. Tenemos ocupaciones que amanecimos hoy día, por ejemplo, con ocupación sobre el 90%, cosa que no es frecuente los días lunes, ¿ya? Eso hace que todo el plan de cirugía, que son cirugías que son de urgencia y algunas cirugías GES que no pueden esperar demasiado, se tiendan a retrasar. Hay cirugías que están semi-programadas, de tumores, de cosas que pueden esperar un poco, y que si no está la cama, hay que decirle al paciente, mire, no va a poder ser hoy día, va a tener que en el fondo ver 2 días más. Y pasa lo mismo en el fondo en San Carlos de Apoquindo. La situación es una situación compleja aún. No es que los pacientes en el fondo no puedan ser atendidos, pero efectivamente los tiempos de espera de urgencia son mayores. Yo ahora voy a subir a una paciente que está en urgencia, estoy esperando cuidado intensivo mientras terminamos el aseo de la cama para poder subirla. Y ha tenido que esperar la urgencia un rato, pero se logró hacer la cama sin mayores problemas. Pero no está ese flujo expedito que uno quisiera, que una paciente o un paciente llega grave a la urgencia y se estabiliza y sube a la UCI en cosas de minutos. No, aquí tuvo que esperar en el fondo un rato más largo a poder recibirla. Entonces, la situación se replica tanto en centros privados como en centros públicos, porque el seguir en el fondo no se ha podido bajar las camas. Eso es imposible, bajar camas, pero subir más se ve complicado. Yo lo veo complejo desde el punto de vista práctico, porque como bien dicen ustedes, un ventilador, una cama y unas bombas de infusión no hacen una cama crítica. No, pues no funciona sola. Es todo lo que rodea lo que hace la cama crítica, y eso lamentablemente ya no hay poca gente. Está difícil para todo el equipo de salud. Están todo el equipo agotado, cansado, con ganas de vacaciones, con ganas de volver un poco a la dinámica, de volver a su puesto. En el fondo tenemos gente que trabaja en pabellón, que trabaja en ambulatorio, que trabaja en pediatría y están viendo adultos, 1 año haciendo eso. Entonces, si tú no estudió vas a ver niños, entonces estás viendo adultos. Claro, se entiende la vocación de servicio, pero hasta cierto punto después está yendo en contra de lo que se preparó. Entonces, eso lleva a un cansancio, un hastío,
y que la situación sea difícil. Doctor, hoy día sale la información que por primera vez los menores de 39 años lideran la ocupación de UCI por el tema COVID. ¿Es la realidad también del Hospital de la Católica? Sí, yo diría que tenemos en el fondo una cantidad de pacientes jóvenes significativamente alta. Hemos tenido incluso una paciente grande en cuanto a peso, pero de 14 años que estuvo con ECMO, con terapia en el fondo de extensión extracorpórea. 14, 17, 19, estoy empezando en los últimos ECMO, que son pacientes con extrema gravedad autista pulmonar. Afortunadamente han salido todos adelante, pero quiero llevar en el fondo a que estamos teniendo pacientes jóvenes, muy jóvenes, con patologías muy graves. Ya estos pacientes jóvenes, la mayoría logra salir adelante, sobrevive porque son jóvenes, pero igual usan la cama un tiempo en el fondo largo. La recuperación es mucho menor a lo que era un paciente joven, por ejemplo, que la patología siempre, la primera consulta de un joven es politrauma, o un accidente de alta energía, herida de arma blanca, herida bala. Son pacientes en el fondo que por eso consulta al paciente joven, por trauma, esa caída de altura. Patología médica joven tan grave es súper poco frecuente, y ahora si uno ve los promedios de edad, no creo que pase 40, 45 años en el fondo. Entonces es muy parecido a la información que da el ministerio, que las camas en el fondo están siendo ocupadas pacientes en el fondo menores de 40 años, es súper real. Y frente a este panorama, frente a lo que le tocó ver en el hospital de Talagante, estamos con el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez. Yo hace mucho tiempo no veía a un alcalde solicitar una cuarentena. Mire, quiero llevarlo al Twitter que publicó hoy día alcalde, que dice lo siguiente: debido a esto, nuestros SAR y SAPU se verán más congestionados que nunca. Hacemos un llamado a solo acudir a las urgencias en caso estrictamente necesario. Lamentablemente, deberán decretar cuarentena en Talagante. Pero hoy día, frente al anuncio de MinSal, no pasó a cuarentena Talagante, pues, alcalde. ¿Qué le parece? No soy experto en medicina, yo soy abogado de mi profesión, pero ayer, frente a la información que nos envió el Hospital de Talagante, me reuní con el equipo médico del CEFAM, con el doctor Manta, que es el director del SAR y el director de servicios de urgencia del APS. Y en verdad la única evidencia que nosotros tenemos a nivel comunal es que cada vez que se ha decretado la cuarentena para Talagante a nivel provincial, para todas las comunas que integran la provincia, la tasa de contagio se estanca y luego disminuye. Perfecto. Por lo tanto, lo que va sucediendo es que también van disminuyendo las consultas por los cuadros más críticos respiratorios derivados del COVID. Como que es una medida extrema, pero todavía no conocemos otra medida que sea más eficaz, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del C3. Hoy día un C3 podría ser un ACV, un accidente cerebrovascular ahí en curso, no sabemos en qué está, no lo atendemos, váyase para la casa, y en eso podría eventualmente incluso complicarse, de nuevo ir al hospital, y la oportunidad de atención, en definitiva, la oportunidad de atención se pierde. Pero esto se pierde por la contingencia sanitaria que vivimos, y yo creo que el llamado que yo hago a mi comunidad, yo quiero decir que en Talagante nosotros el único servicio de atención que tenemos es el hospital. No hay clínicas en Talagante, ni en la Isla Maipo, ni en el Monte, ni en Padre Hurtado, ni en Peñaflor. O sea, solo tenemos el hospital de Talagante, y el hospital de Talagante atiende a todo el mundo que tenga una complicación de urgencia, es decir, ya tenga su previsión en Carredena, Dipreca, FONASA o ISAPRE, o no tenga previsión, va a terminar en el hospital. Entonces, nuestra realidad rural, por así decirlo, es un poco distante o distinto a lo que está viviéndose en la región metropolitana. Nuestra distancia de ir a derivar a alguien directamente a Santiago son 1 hora en un pique. Sí. No sé si me explico, no, sí. Es inviable, no podí. Totalmente. Tiene que llegar al hospital. Entonces, el llamado que uno hace es que también nosotros como comunidad tenemos que ser responsables en orden a entender que no podemos seguir tomándonos a la ligera lo que sucede con el COVID. A eso es lo que nosotros apuntamos. Hay una cuestión también individual, ¿no? Nadie va a estar todo el día en su casa vigilando que usted cumpla con rigurosidad cada una de las normas o recomendaciones que se refieren al COVID. Ya todos sabemos, ya todos estamos viejos, ya todos cachamos que el COVID se contagia en un ambiente que no estén ventilados, con que usted no esté con mascarilla, ahí respirando el bicho en definitiva, y usted se lleva el bicho por la casa y después en la casa resulta que contagia a otro tanto más, etcétera. Y muchos quizás no sientan mucho o que tengan un cuadro clínico no grave, leve, pero algunos van a tener un cuadro clínico complejo, que es lo que nosotros hemos visto. La verdad es que uno ve y siente una impotencia tremenda, porque no, reitero, esto no es una responsabilidad del hospital. El hospital, ya lo han hablado acá, o sea,
lo hablaba el médico que me antecedió, el director, entiendo, que dice, claro, son de la Católica, que tampoco por ser una clínica usted va a aparecer más funcionario o más personal de salud. Un personal de salud que está súper desgastado, los equipos del CEFAM están desgastados, y más encima nosotros como APS, como Atención Primaria Salud, tenemos que cumplir con las famosas YAPS, que son los índices de actividades de la atención primaria salud. Es decir, tenemos que cumplir metas que no están asociadas a la pandemia. Lo que significa, imagínense todo el esfuerzo del personal de salud por tratar de salir adelante. La verdad es que, bueno, nosotros igual tratamos de ayudar y vamos a implementar un programa a ver si podemos apoyar un poco al hospital de una suerte de salas de observación domiciliaria, en el fondo para los pacientes COVID, de manera que, porque hay otro detalle, en Talagante, si usted requiere asistencia de oxígeno, el único lugar donde le pueden entregar esa atención es el hospital, no hay otro lugar. O sea, si requiere de asistencia de oxígeno, tiene que ir al hospital. Entonces, ahí hay otras experiencias comunales que Pirque creo que tiene una experiencia bien positiva, que también nosotros queremos replicar y poder gestionar a nivel comunal y de esa manera colaborar en algo con lo que está ocurriendo, digamos, en términos de atención desde el hospital. Así que, bueno, es un trabajo arduo, no vamos a parar. También nosotros hemos estado trabajando desde años 3 meses en esta situación de la pandemia, pero mi llamado es a la comunidad. O sea, que la comunidad asuma que hay una complicación, y estas complicaciones derivadas del COVID obviamente afectan a los pacientes que están afectados por COVID, pero también afecta a un sinfín de otras patologías que hoy día se están quedando sin atención, porque todo se está yendo al COVID. Eso es lo que veo yo. Yo no soy, reitero, ningún especialista en salud, pero lo veo como alcalde, lo veo porque estoy trabajando con los equipos, los acompaño, veo que es lo que está sucediendo y bueno, también hago ese llamado a responsabilidad. Hay que frenar un poco la máquina, bueno, el colegio médico